decía que la universidad está inmersa en Lima Norte, y Lima Norte tiene casi 3 millones de habitantes, y no hay un solo teatro en todo ese escenario, imagínense. Más de 3 millones de habitantes que no tienen acceso absolutamente, ¿no es cierto?, a manifestaciones culturales. ¿Qué hace un poblador de Lima Norte que tiene algo de plata? Un sábado se va a comer ceviche, el siguiente sábado se va a comer pizza, el siguiente sábado se va a comer pollo. Esa es su vida cultural, entre comillas, ¿no es cierto? No tiene dónde ir. Si quiere escuchar a la orquesta sinfónica, tiene que irse hasta San Borja. Si quiere asistir a una obra teatral, tiene que ir hasta Miraflores, San Isidro. Y eso significa por lo menos hora y media de desplazamiento de ida, hora y media de desplazamiento de regreso, más pasajes, etc., ¿no? Entonces, no tiene facilidades el pueblo de Lima Norte para la vida cultural. Lo mismo pasa en cualquier otro espacio parecido, ¿no es cierto? Entonces, la universidad tiene que jugar un rol, sí o no, de extensión cultural. Tiene que habilitar el teatro para... ¿cierto? Le hemos propuesto al Ministerio de Cultura y nos ha aceptado, por ejemplo, para el próximo año, pero si es que no nos entregan el teatro, ¿qué labor podemos hacer nosotros de extensión cultural? Si nos dan una sola fecha al mes. Hemos hablado con el señor Mauricio Salas, que es director de elenco cultural del Ministerio. Ahí tienen la Orquesta Sinfónica, tienen la Orquesta Sinfónica Juvenil, tienen el Coro Nacional, el Coro Nacional Infantil, tienen el Radio Nacional, tienen el elenco nacional de folclore, etc. Todo eso se podía traer a la UNI, se podía traer gratis eso a la UNI. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura nosotros le habilitaríamos el teatro gratis, ¿entiendes? No le cobraríamos nada. En cambio, la universidad alquila a cualquiera, el que quiera, sea una organización empresarial, religiosa, o sea un amarracho como este que tiene, ¿no?, empresarios. Entonces, la universidad le habilita simplemente porque quiere recaudar dinero. Pero ese no es el fin del teatro, para eso no se ha construido el teatro, no es una alcancía, lo que tiene que entender. Tiene que alquilarse, sí, pueden alquilarse, por ejemplo, 4 veces a la semana, se puede alquilar para sostener el teatro, para mejorar el teatro, pero no para que sea una caja, no sabemos qué destino tiene, ¿no? Pero eso tiene que corregirse, jóvenes, y eso se tiene que corregir ¿cómo? A través de una decisión de la Asamblea. Bueno, ya está en el estatuto de la universidad, que el teatro forma parte del centro cultural, pero hasta ahora no se cumple. Ni siquiera lo que está en el estatuto se cumple. Ojalá que las nuevas autoridades se cumplan, ¿no es cierto? Parece que, bueno, este tema de transición no se ha forzado la cosa, pero si la próxima entra un nuevo rector y no se cumple, habrá que movilizarse, ¿no? Y no creo que sea necesario llegar a la toma del teatro, ¿no? El teatro tiene que cumplir con sus fines, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? O estoy equivocado, el teatro tiene que cumplir sus fines, no es una alcancía. Bueno, entonces, jóvenes, estamos viendo este tema de esto que se ha dicho con relación a la extensión cultural, que la universidad está en deuda. Bueno, este es hemos visto las universidades más antiguas del mundo, ahora tenemos las universidades más antiguas en Perú. San Marcos, la primerita, después la Universidad del Cusco, porque el Cusco pues era la capital del Imperio de los Incas, ¿no es cierto? Después vino la Universidad de Trujillo, que fue fundada por la iniciativa de Bolívar, la Universidad de San Agustín de Arequipa y la UNI en 1876. ¿Qué presidente la funda la UNI? ¿Se acuerdan o no? Manuel Pardo. Un presidente muy interesante. Yo le tengo respeto porque por lo menos tiene una visión diferente. Primero que fue el primer presidente civil en el Perú, muchachos. No se tiene que esperar hasta 1872 para que termine toda esa sarta de caudillos militares, ¿no es cierto?, que destruyeron al país. Bueno, después viene en la universidad particular, la más antigua, la Universidad Católica, que fue creada bajo patrocinio de un potentado, un aristócrata ribalhuero, ¿no es cierto?, que tenía mucho dinero, dejó todas sus herencias a favor de la iglesia para que la iglesia tenga su universidad, ¿no es cierto? Y esa universidad, bueno, y lo hizo con espíritu conservador, ¿eh? Porque ya aparecían aires nuevos en las escuelas estatales, entonces había que preservar un espacio a los conservadores, se creó la Universidad Católica. Pero lo curioso ahora es que la Universidad Católica es mucho más progresista que las universidades estatales, ¿no? Tienen un espíritu de más inquietud intelectual que las universidades estatales, ¿no? De la Universidad Católica están saliendo muy interesantes personalidades, pensamiento muy innovador y progresista, ¿no? Bueno, después de la Universidad Católica aparece la Universidad Cayetano Heredia. ¿Saben cómo surge la Universidad Cayetano Heredia? Es bien interesante este proceso.
que hay un error, muchachos, un error grave. 1961 van a perdonar este error. Este fue un mes de septiembre cuando el Consejo Universitario de San Marcos ratifica la existencia, la legalidad de existencia del tercio estudiantil en la Facultad de Medicina. El tercio estudiantil existía en todas las facultades, pero los profesores de medicina decían no puede existir tercio estudiantil en la Facultad de Medicina porque nuestra facultad es la facultad, digamos, de excelencia en la universidad y en consecuencia no podemos permitirnos el lujo de estar distrayéndonos en temas gremiales y que los estudiantes van a malograr todo el sistema académico. En consecuencia se resistían los profesores, sobre todo los profesores principales se resistían a que se aplique el tercio estudiantil. Y el rector dijo no, aquí se cumple, el tercio es para todas las facultades. La facultad de medicina no tienen por qué ser una excepción, ¿ya? Ellos aducían de que su condición de profesional de la salud, la responsabilidad que tienen sobre la vida de las personas no les permitía distraerse en cosas ajenas según ellos a la formación académica. Pero al final de cuentas el rector y el Consejo dijo no, se implante el tercio estudiantil también en las facultades de medicina. ¿Y qué hicieron los profesores principales? Toditos sin mancha, toditos renunciaron. Parece que ya se habían tenían preparado su plan ya. Renunciaron y formaron su universidad Cayetano Heredia acá en San Martín de Porres, ¿no? Formaron su universidad y tuvo mucho éxito. Un doctor Hurtado estaba a la cabeza, Alberto Hurtado, de este nuevo proyecto de universidad, y le fue muy bien porque, claro, mucha gente con plata, porque desde entonces empezaron a cobrar fuerte, se ha mantenido esa tradición. Sí, lo bueno que han mantenido una tradición de excelencia y lo malo que han mantenido una tradición de cobro muy alto, ¿no? 2.600 soles al mes. Bueno, yo les he contado, yo estoy pagando por mi hijo, estudia biología, ni siquiera medicina. Bueno, le han rebajado la pensión por suerte, como se ha mantenido invicto ya por suerte en octavo ciclo, ¿ya? Como se ha mantenido invicto y ya pues tanto exigir, tanto estar castigando, ya le han rebajado la pensión a 1.500. Pero es, no sé, de hecho son pensiones para hijos de congresistas, ¿no? Pero es una universidad, eso sí, excelente, mantiene su nivel de excelencia, sobre todo su persistencia en lo que es la investigación. La otra es la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, que también es oficial. Bueno, ahora, lo que son las carreras por ofertar en las universidades, es curioso, ¿no? No son carreras ingenieriles, no son carreras de ciencias, son carreras pragmáticas, ¿no? Que tienen más demanda en las universidades. Y este tema es la inversión que se hace de parte del Estado en las universidades estatales. O sea, se ha reducido curiosamente, claro, de $4.000 por alumno al año 2003, que es la información que yo conseguí, se redujo casi a la cuarta parte. ¿Saben por qué? Porque las universidades, bueno, no por un empeño malévolo del Estado, ¿no?, de reducir a la mala, sino porque las universidades se multiplican. Ustedes van a ver, las universidades estatales mismas se multiplican. ¿Y por qué se multiplican las universidades? Porque en este país se ha acostumbrado a crear universidades a medida la demanda de los congresistas para hacer su campaña electoral, o a medida la demanda del presidente de turno para hacer su campaña electoral. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver. Entonces, se crean más universidades y no se incrementa la asignación al Ministerio de Educación, y por supuesto se empobrecen las universidades, por recursos. La inversión se reduce. Bueno, y eso para que tengan una idea, en Perú, comparado con Brasil. $7.000, papá. Bueno, y esto por supuesto se traduce en la capacidad del país en aportar en lo que es en materia de innovación, ¿no es cierto? Si ahora el conocimiento se reproduce cada vez más rápido, pues fatal que las universidades como fuente de conocimiento no estén suficientemente dotadas, ¿no es cierto? Ahora, esta es información que vamos a ver más en detalle en otra información que tengo de la ANR, que está más ordenada que esta. Pero aquí, por lo menos, tienen ustedes una idea cómo van creciendo las universidades, ¿no? Hasta 1970 habíamos 21 universidades, o sea, perdón, se crean
dinámica de creación de universidades, ¿no? Por suerte hasta el 2011 nomás, ahí se paraliza toda la creación de universidades, ¿no? Se congela prácticamente la creación de universidades. Pero hasta entonces han ido creciendo, sobre todo en este periodo del 2000 al 2011, ¿no es cierto? No desde, sí, sobre todo es donde más rápido crecen. Vamos a ver con más detalle y más exacto en la estadística propia de la Asamblea Nacional de Rectores. Ahora, les dije yo que hay dos tipos de universidades asociativas, se rigen bajo esta ley, las universidades privadas empresariales, que es una novedad creada por la época de Fujimori, ¿no? Que da luz verde a las universidades propiamente empresariales, ¿no? Como una forma de alentar la inversión en ese modelo. Bueno, y aquí está en la práctica lo que ha ocurrido. De 1960 que habían 9 universidades con 30.000 alumnos, al 2010 pasan a ser 133 universidades con 782, casi 1 millón de alumnos. 15 veces más universidades, 26 veces más. Eso en total entre universidades privadas y estatales, ¿no? Bueno, de 1960 al 2003 es el incremento que hay con relación a la población, ¿no es cierto? Y ahora hay una cosa muy grave. Yo acabo de enterarme, por ejemplo, Telesur acaba de crear su facultad de medicina, ¿no? ¿Ustedes estarían dispuestos a ser operados por un egresado de Telesur? Yo creo que la próxima que me tengo, pero voy a pedir su certificado médico. Porque ahora, no, a mí me espanta, con el Telesur no es una universidad que se caracteriza, ¿no es cierto?, por un nivel académico solvente, ¿no? Pero acaba de anunciar este congresista, ¿cómo se llama? El dueño de Telesur. ¿Cómo me dice congresista que es dueño de Telesur? ¿Alguien se acuerda? No es Acuña, es el otro. Que para regalando a todo el mundo. Regala cocinas, comedores populares. Bueno, esos son señales de mercantilismo, ¿cierto? Un problema que se ha sumado a las universidades es el mercantilismo. O sea, el mercantilismo quiere decir la universidad convertida simplemente como un espacio de fácil lucro, ¿no? Mire, y ahí está la prueba. Hasta en maestrías ha crecido el número, pero en maestrías no con el propósito de incentivar la investigación, sino simplemente porque la maestría es muy rentable. Saben de que se cobra caro por la maestría, ¿no es cierto? Es un magnífico ingreso, ¿no es cierto? Y las maestrías se dictan sábados y domingos y te llenan de plata. Todos están cayendo en eso, pero las estatales, ¿no es cierto? Dando maestrías por ofertar como una fuente de ingresos. Bueno, es carrera más, son las carreras con más bajo índice de empleabilidad, ¿no es cierto? Los que generan menos puestos de trabajo. Las que tienen menos demanda y las que generan menos puestos de trabajo. Bueno, esas son las principales deficiencias de las universidades, ¿no es cierto? La universidad que no cumple su rol de nacional y permanece fuera, no se pronuncia el rol nacional. Ahora, ¿qué propuestas habría? Uno, revisar el concepto de autonomía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la autonomía muchas universidades la consideran como la capacidad de encerrarse en sí misma, ¿no es cierto? Y no es así. La autonomía no tiene por qué. Muchos rectores ahora han protestado por esta ley universitaria porque dice que atentar contra la autonomía. ¿Y por qué atentar contra la autonomía? Porque no quieren que se les fiscalice, ¿no? Eso es lo que le resentía a algunos rectores corruptos. Bueno, entonces la propuesta sería promover la articulación de universidades y las propias facultades al interior de cada universidad buscando el engranaje interdisciplinar. Esta es la cosa que no ha considerado General Mora, ¿no es cierto? La articulación de o sea, las universidades viven aisladas una de otra completamente, ¿no es cierto? Incluso universidades estatales, ¿no es cierto? La UNI firma convenios con la Universidad de San Petersburgo en Rusia, pero y con las universidades locales acá hay muy poca articulación. Dentro de las mismas facultades hay muy poca articulación, ¿sí o no? Entonces, ese es uno de los graves problemas que no lo subraya General Mora, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otra cosa? Hay que limitar el número de universidades. No puede crear universidades. ¿Saben lo que hizo, entre otras cosas, Talla García? Va a Tallacaja y crea la Universidad de Tallacaja. ¿Pero cómo?
la filial de la Universidad de Huancavelica la bautiza como Universidad de Tayacá. Ya creó su universidad, ya están satisfechos los pobladores de Tayacá. Es absurdo, eso es engaño, ¿no es cierto? Con los mismos recursos de la Universidad de Huancavelica crea otra universidad, es absurdo. Es simplemente duplicar la pobreza, ¿no? Ahora, esto es lo que se habló hace un rato, es necesario modificar la estructura del gobierno de ustedes. O sea, que no se duplique, ¿no es cierto?, en sus labores el Consejo Universitario y la Sociedad Universitaria. Bueno, eso ya se logró, esta elección de transparente, ya